Stico observaba el mundo en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque llevaba años repitiendo el mismo hábito mental sin siquiera notarlo. No era miedo lo que sentía, tampoco era falta de talento o de visión, era algo mucho más sutil, más peligroso. Era el hábito de minimizarse a sí mismo. Stico había aprendido a sobrevivir reduciendo sus expectativas para que el golpe de la realidad nunca le doliera demasiado. Cada vez que surgía una oportunidad, su mente, esa jaula invisible, le susurraba con una voz razonable: «Todavía no estás listo. Mejor no destaques. Es más seguro quedarse donde estás». Y así, sin cadenas visibles, Stico permanecía pequeño. Aunque su potencial era inmenso. Este es el error que mantiene a millones de personas estancadas hoy en día: confundir prudencia con resignación. El estoicismo nunca enseñó a encogerse frente a la vida. Al contrario, enseñó a fortalecerse internamente para actuar con una firmeza inquebrantable en el mundo exterior. Sin embargo, Stico había malinterpretado una idea clave. Creía que aceptar la realidad significaba no aspirar a más, y ese error silencioso le estaba costando su crecimiento personal y su propósito de vida. Los grandes maestros estoicos nos advertían sobre esta trampa. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: no nos afecta lo que sucede, sino lo que creemos sobre lo que sucede. Stico no estaba limitado por las circunstancias de su entorno. Estaba limitado por un diálogo interno no cuestionado, un hábito mental que operaba todos los días, en cada decisión, sin encontrar resistencia alguna. Stico comenzó a notar un patrón. Cada vez que iba a expresarse, se corregía mentalmente antes de terminar la frase. Cada vez que sentía el impulso de avanzar en su carrera o en sus proyectos, encontraba una excusa para posponerlo. No era que alguien lo detuviera desde afuera, era que él mismo había aprendido a pedirse permiso para existir plenamente. Este patrón aparece en todos aquellos que buscan desesperadamente el crecimiento personal y el control de la mente, pero sienten que algo los frena. ¿Te suena familiar? Es el hábito invisible, normalizado, devastador. Stico estaba justo ahí, en el punto donde la mayoría se rinde y acepta una vida a medias. A lo largo de este video, Stico descubrirá el hábito exacto que lo mantenía pequeño. Aprenderás, junto a él, cómo desactivarlo usando el estoicismo aplicado a la vida real. Comprenderás por qué romper este ciclo cambia por completo tu nivel de respeto, tu claridad mental y tu autoridad personal ante los demás. Pero primero, Stico debe enfrentarse a algo profundamente incómodo, algo que la mayoría prefiere ignorar. Si algo de esto resuena en tu interior en este momento, no lo ignores, quédate. El silencio de Stico todavía tiene mucho que revelar sobre tu propia fuerza. Stico no se dio cuenta de su encierro de inmediato, y esa es la tragedia de la mayoría, porque los hábitos más limitantes, esos que definen el tamaño de tu destino, rara vez se sienten como una prisión. Se sienten como sentido común. Stico creía genuinamente que estaba siendo realista. Se decía a sí mismo que se estaba protegiendo de la frustración. Pensaba que evitar las expectativas altas era una señal de madurez y equilibrio emocional. Pero en realidad, su mente había construido una jaula sumamente elegante, una jaula invisible, pero increíblemente cómoda. Era una estructura hecha de frases internas que repetía como mantras de seguridad. No es el momento adecuado. Otros lo hacen mucho mejor que yo. Más adelante, cuando tenga más seguridad, daré el paso. Cada vez que Stico obedecía estas frases, no solo evitaba un riesgo, estaba reforzando el hábito mental que lo mantenía pequeño y oculto del mundo. Los estoicos entendían algo esencial que la psicología moderna apenas está redescubriendo. La mente repite aquello que no se cuestiona. Marco Aurelio, el emperador filósofo, advertía con severidad que el alma toma, inevitablemente, el color y la forma de sus pensamientos habituales. Si tus pensamientos son de retirada, tu alma se encoge.
Stico no estaba fallando por falta de acción externa o falta de recursos. Estaba fallando por un exceso de permiso interno negado. Había entrenado su mente día tras día para retroceder justo antes de avanzar. Y ese entrenamiento, con el tiempo, se volvió automático. Se volvió su identidad. A medida que pasaban los días, Stico comenzó a notar una contradicción dolorosa. Por dentro, sentía impulsos de claridad. Sentía un deseo genuino de crecer, de expandirse, de ser visto. Pero justo antes de actuar, aparecía esa tensión silenciosa. No era un pánico paralizante. Era algo peor, una voz suave y razonable que decía, mejor no. Y Stico la obedecía siempre, porque esa voz parecía racional y prudente. Ese es el verdadero peligro del autosabotaje. El hábito que te mantiene pequeño nunca se presenta como un enemigo, se presenta como un aliado que te cuida. Este patrón de Stico es el mismo que aparece cuando te explicas demasiado a los demás, cuando postergas decisiones que sabes que son simples, o cuando minimizas tus propios logros para no incomodar. Aparece cuando esperas la validación de alguien más antes de dar un paso que ya sabes que es el correcto. Stico no estaba confundido, estaba condicionado, y lo más grave es que había cometido un error fatal. Había confundido la verdadera humildad con la autorreducción. En ese momento, Stico comprendió algo inquietante. Si no rompía ese hábito ahora, su vida entera quedaría reducida al tamaño de su miedo más silencioso. Pero todavía no sabía cómo salir de la jaula. El estoicismo, hasta ese punto, todavía no había sido aplicado correctamente en su vida. Si este conflicto te resulta familiar, no es casualidad. El silencio revela patrones que el ruido del mundo suele esconder. El cambio en la vida de Stico no llegó de forma dramática. No hubo un colapso estrepitoso, ni una crisis externa que lo obligara a cambiar. La revelación de Stico fue silenciosa, como todo lo que realmente transforma el alma desde la raíz. Él comprendió finalmente que no era el mundo quien lo estaba limitando con sus reglas o sus juicios. Era una idea mal interpretada que él mismo repetía en su mente desde hacía años. Stico había cometido el error más común en el camino del guerrero mental. Había confundido la aceptación con la renuncia. El estoicismo es una herramienta de poder, no de pasividad. Enseña a aceptar con serenidad lo que no controlas, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, enseña a reducir aquello que sí depende de ti. Stico se dio cuenta de que había aceptado su contexto, pero en el proceso había renunciado a su propia expansión. Había llamado realismo a una forma refinada de rendición interna. Había usado la filosofía como un escudo para no pelear las batallas que le correspondían. Epicteto fue muy claro al respecto. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Stico entendió que la voz que le decía «mejor no destaques» sí dependía de él. La decisión de expresarse o de dar un paso al frente sí dependía de él. Pero había entrenado su mente para actuar como si esas decisiones fueran verdades externas e inalterables. En ese instante, Stico sintió una incomodidad nueva. No era la culpa que te paraliza, ni el miedo que te hace huir. Era responsabilidad. Comprendió que su hábito mental de minimizarse no era una defensa contra el mundo, sino una elección inconsciente que hacía cada mañana. Y recordó una verdad fundamental. Toda elección repetida, con el tiempo, se convierte en carácter. Si seguía eligiendo la pequeñez, su carácter sería pequeño por siempre. Este es el punto que muchos ignoran en el estoicismo moderno y en el crecimiento personal real. No se trata de buscar motivación externa para hacer cosas grandes. Se trata de la alineación interna y de tener la disciplina emocional para dejar de sabotear tu propio potencial. Stico entendió algo decisivo. No podía empezar a pensar diferente sin actuar diferente. Y no podía actuar diferente sin entrenar su mente de una forma completamente nueva. El hábito que lo mantenía pequeño no se rompería con una frase inspiradora, sino con la práctica constante.
Cuando una idea falsa cae en el interior de un hombre, nada vuelve a levantarse igual. El silencio de Stico ya no era pasivo, ahora era el silencio de quien se prepara para la acción. Stico entendió algo fundamental que la mayoría olvida. Los hábitos mentales no se eliminan con pura reflexión, se reemplazan con entrenamiento constante. Él no intentó cambiar su personalidad de la noche a la mañana, no buscó una confianza artificial frente al espejo, ni se obligó a practicar un pensamiento positivo que no sentía real. Eligió un camino mucho más estoico y por lo tanto mucho más efectivo. Stico comenzó con una sola regla innegociable: no reducir lo que depende de él. Cada vez que surgía ese viejo impulso de minimizarse, Stico no lo combatía con ira ni se frustraba por tenerlo, simplemente lo observaba. Marco Aurelio lo habría aprobado con estas palabras: detente, mira el pensamiento, no te confundas con él. Stico aprendió a ver su autosabotaje como un ruido externo, algo que escuchaba, pero que no tenía por qué obedecer. Esta es la base de la disciplina mental que separa a quienes solo leen filosofía de quienes realmente la viven. Para reconfigurar su carácter, Stico aplicó 3 ejercicios prácticos en su día a día. Primero, cuando su mente decía «mejor no», Stico no discutía internamente, actuaba en pequeño. Un mensaje breve, una decisión mínima, un paso que fuera visible. Rompía la inercia del miedo con la física de la acción. Segundo, dejó de justificarse ante sí mismo y ante los demás. No daba explicaciones innecesarias ni se anticipaba a las críticas. La sobriedad mental reemplazó por completo a la autodefensa. Tercero, comenzó a aceptar la incomodidad como una señal de crecimiento, no como una advertencia de peligro. Si se sentía incómodo al hablar o al decidir, sabía que estaba expandiendo sus límites. Con el paso del tiempo, Stico notó algo distinto en su propia naturaleza. El hábito mental de hacerse pequeño perdía fuerza, no porque hubiera desaparecido por completo, sino porque ya no dirigía sus actos. Había pasado de reaccionar automáticamente a elegir conscientemente. Y esa elección repetida 1000 veces al día comenzó a redefinir su carácter ante el mundo. Esto es estoicismo práctico, alejado de la teoría vacía. Pero el cambio más importante aún no era visible para Stico. El mundo exterior todavía no había reaccionado a su nueva postura, pero pronto lo haría, porque cuando cambias tu postura interna de forma irreversible, el entorno no tiene más opción que ajustarse a ti. El que deja de reducirse ante los demás no necesita elevar la voz. Su sola presencia se expande por sí sola. Las personas a su alrededor comenzaron a escucharlo más. Pero no porque Stico hablara más alto o con más frecuencia. Lo hacían porque él ya no sentía la necesidad de explicarse ante nadie. Su presencia se volvió más clara y sus decisiones mucho más simples. Su energía, antes dispersa en la duda y la autodefensa, ahora estaba concentrada. El estoicismo siempre ha enseñado esta verdad. La coherencia interna genera, inevitablemente, un respeto externo genuino. Stico también notó algo curioso en sus vínculos personales. Algunas personas se acercaron con un interés renovado, mientras que otras comenzaron a alejarse lentamente. Entendió que esto no era un rechazo personal, sino un reajuste necesario de la realidad. Cuando dejas de reducirte a ti mismo, dejas de encajar en dinámicas pequeñas o tóxicas, y eso, inevitablemente, incomoda a quienes preferían tu versión sumisa. Stico ya no buscaba validación externa para sus actos, ya no necesitaba ser entendido por todos para sentirse seguro. Había aprendido que explicarse demasiado es, en el fondo, una forma de duda sobre uno mismo. El silencio de Stico ahora no era una señal de evasión o timidez, era una señal de firmeza absoluta. Este es el magnetismo real que nace del estoicismo aplicado y de un carácter fuerte. No es un carisma aprendido en libros, sino una alineación interna sostenida en el tiempo. Stico comprendió entonces que el hábito mental que lo mantenía pequeño finalmente había sido reemplazado. No por una confianza ciega,
sino por una disciplina consciente y constante. Pero aún quedaba una última lección esencial por integrar, el paso final que define el tamaño definitivo de un hombre en el mundo. Porque el verdadero cambio no se anuncia con palabras, se encarna con la vida misma. Stico no se convirtió en alguien completamente distinto al final de este camino. Simplemente se convirtió en alguien no reducido. No eliminó el miedo de su sistema, ni buscó desesperadamente la aprobación de los demás. Tampoco se forzó a ser una figura ruidosa o visible solo por ego. Simplemente dejó de practicar, día tras día, el hábito mental que lo mantenía pequeño. A través de este silencio consciente, Stico comprendió 4 verdades que ahora forman su base inamovible. Primero, aceptar tu realidad no es lo mismo que renunciar a tu potencial. Segundo, el silencio no significa ausencia, es una forma de presencia concentrada. Tercero, la verdadera humildad no tiene nada que ver con la autodisminución. Cuarto, la disciplina mental es, en última instancia, el poder más sostenido que un hombre puede poseer. El estoicismo no te pide que te escondas del mundo, te pide que seas plenamente responsable de todo aquello que depende de ti. Y es precisamente esa responsabilidad lo que define al final del día tu verdadero tamaño en el mundo. Stico ya no espera a sentirse listo para actuar. Ahora actúa con sobriedad, aceptando la realidad tal como es. Ya no busca permiso externo para existir o para decidir. Simplemente elige. El hábito ha cambiado de raíz, y con ese cambio, su destino cotidiano se ha transformado para siempre. Este no es un mensaje de motivación pasajera. Es estoicismo práctico, aplicado a la construcción de un carácter inquebrantable. Si este silencio te ha hablado hoy, si has reconocido tus propias cadenas en la historia de Stico, suscríbete a Stico en silencio. En este espacio no elevamos la voz, aquí elevamos el carácter. Comparte este video con alguien que sin darse cuenta se esté reduciendo a sí mismo frente al mundo. Ayúdale a recordar que su potencial no ha desaparecido, solo está esperando una decisión consciente. Recuerda siempre, no es el mundo el que te mantiene pequeño, es el hábito que practicas en silencio.